Las lecturas de hoy nos presentan, diríamos así, como dos subidas al monte, ¿no? Una es la de Elías, que estaba citado en el monte Horeb por Dios, había recorrido el desierto, se había tentado de no seguir caminando, en un momento se tira bajo una retama porque se le hace difícil el camino y pega el grito: basta ya, Yahvé. Un ángel lo despierta, lo pone de pie y lo ayuda a seguir caminando. Y llega allí al monte Horeb, donde se va a encontrar con el Señor. Se mete en una cuevita, esperando el paso de Dios. Y es interesante porque primero viene una tremenda tormenta. Por supuesto, algo tan fuerte, pensó: aquí seguro que está Dios, este es el paso de Dios. Dice allí la palabra: Dios no estaba en la tormenta. Después vino un terremoto, también se le caían las piedras, en fin, todo una escena así, dantesca, y agrega: pero Dios no estaba en el terremoto. Y finalmente dice: después sopló una suave brisa, y saliendo a la puerta de la cueva, se cubrió el rostro como signo de que estaba frente a Dios y se postró. O sea, Dios no estuvo en la tormenta, en el terremoto, sino que Dios se le manifestó en la suave brisa. Y así pasa con nosotros, ¿no? A veces lo esperamos a Dios en las cosas grandes, las cosas llamativas, y descuidamos la suave brisa, ¿no? Que esa suave brisa sopla en nuestro propio corazón, cuando tenemos ganas de ser más buenos, cuando necesitamos pedir perdón o dar perdón, cuando nos animamos a dar una manito al necesitado, en fin, pedir la gracia de poder escuchar con el corazón las suaves brisas con que el Señor, con su Espíritu, nos habla a cada uno de nosotros, ¿no? Este es el desafío. Y la otra subida al monte Jesús, había sido multiplicación de los panes. Jesús había ido buscando la soledad y se había encontrado aquella multitud. Los discípulos lo ayudan, él hace aquel milagro de la multiplicación de los panes, y después, cuando la gente se retira y quedan solitos a la tarde, Jesús busca la soledad que había buscado al comienzo pero no se le había dado. Una soledad porque había muerto su primo Juan Bautista, ¿no? Y entonces necesitaba rezar, ¿no? Y entonces, cuando está allí, le dice a los discípulos: crucen a la otra orilla, ¿no? Crucen a la otra orilla. Quizás los discípulos a esa altura pensaban que se iban a quedar tranquilos de este lado, diríamos nosotros, a tomar unos matecitos, a conversar, y el Señor los invita a cruzar a la otra orilla. El cruce de orilla en nuestra vida es eso, es cruzar. Se dice, el poeta español dice que zarpamos cuando nacemos, navegamos mientras vivimos, llegamos a puerto cuando morimos, ¿no? Pero la vida también tiene, además que la vida es un gran cruce de orilla, también en la vida muchas veces hay microcruces de orillas, ¿no? Cuando quizá uno espera que va a estar tranquilo de este lado, y de golpe el Señor nos invita a la otra orilla, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, a veces matrimonios grandes, que supone que es el tiempo ya de estar en la orilla del descanso, de disfrutar un poquito más, y de golpe tienen que movilizarse porque hay que cuidar los hijos o los nietos por esas circunstancias. O lo vive quizá una familia que supone que está ya tranquila económicamente, que pueden vivir bien, y de golpe, no sé, un despido o un drama en la empresa o en el comercio, y de golpe de la comodidad tienen que cruzar a la orilla, de movilizarse para parar la olla, y entonces capaz que la jefa empieza a hacer pan, los hijos a vender por el barrio, o sea, cruces de orilla. Lo vive aquel que supone que va a estar tranquilo de salud, y de golpe lo visita una enfermedad y lo hace pasar a la orilla de la paciencia, ¿no? A tener que poder mirar las cosas desde otro ángulo, ¿no? Nuestra vida, pedir la gracia de poder estar como disponible para los cruces de orilla, ¿no? Que a veces el Señor nos sorprende, ¿no? Y a veces nos descoloca con los cruces de orilla, cuando uno supone que ya está todo armadito, posiblemente, y de golpe se nos destartala, digamos,
la agenda o el proyecto de vida y hay que muchas veces comenzar de nuevo, a veces gozosamente, otras veces, pero en todo caso siempre allí hay una pedagogía de Dios, ¿no? Siempre ulteriormente hay una gracia, ¿no? Interesante, dice el Evangelio, Jesús que sube al monte, al costado del lago hay unos montecitos bajos, ¿no? Ahí se sienta a rezar toda la noche, pero desde ahí los veía a los discípulos, ¿no? Que se desata la tormenta, ¿no? La mar, tormenta, la noche, son símbolos de inseguridad, son símbolos de angustia, ¿no? Es el miedo de perder las seguridades, de no tener dónde apoyarse, lo que parecía más seguro de golpe se tambalea, ¿no? Son situaciones vividas, la vida es como ese lago tempestuoso y nuestro corazón es como esa barquita frágil, ¿no? Y entonces la vida se convierte en un agitado mar, en el que los miedos nos condicionan y por más que Dios nos salga al encuentro a través de una palabra amiga, de la cercanía de los que nos quieren, muchas veces estamos demasiado replegados sobre nosotros mismos como para percibir su paso, y muchas veces quizás seguiremos gritando desesperanza, ¿no? Fíjense, hay como tres elementos en esta escena de los discípulos. Uno es la inseguridad de no pisar tierra firme. La segunda es la desproporción tremenda entre la tormenta y la fragilidad de la barca, ¿no? Y la tercera es la sensación de soledad, de desamparo, incluso posiblemente sentir que el Señor los metió en esta tormenta y los dejó solitos, ¿no? Esto es un poco la experiencia interior, ¿no? Por lo tanto, la tormenta siempre parece ser más potente, digamos así, que nuestra fuerza, ¿no? Siempre lo son, o sea, fíjense, el desafío no es que la barca sea fuerte, el desafío es quien la conduce, ¿no? Y hay que imaginar esa escena donde Jesús, desde la orilla, mira, no solo los mira a ellos, sino que mira las circunstancias de ellos y de nuestra vida. Dice el Evangelio, se arma la tormenta y tienen miedo, dice la razón, tenían viento en contra, ¿no? Experiencia que a veces decimos, ¿no? Ando con viento en contra. Y entonces el Señor va hacia ellos caminando sobre el mar, y aquello, no tengan miedo, soy yo. Es el Señor que no nos libera de las tormentas, sino que se hace sentir en medio de ellas, ¿no? San Agustín decía, no te pido que me saques de la tormenta, te pido que conduzcas la barca, ¿no? Y se cuenta, ¿no?, del Titanic, este barco que se hundió, que se tragó aquel iceberg y finalmente se hundió, lo hemos visto en la tele seguramente varias veces, ¿no? Este barco dice que adelante tenía una leyenda, una vez que lo construye, el ingeniero naviero le suelen poner un nombre o una leyenda, y dice que en el Titanic la leyenda que estaba escrita era, a este barco ni Dios lo puede hundir. Un poquito presuntuoso, ¿no? A este barco ni Dios lo puede hundir, ¿no? Bueno, como ni Dios lo podía hundir, no tenía suficientes botes de auxilio y bueno, fue aquella tragedia del Titanic, ¿no? Allá al comienzo del siglo. Es esto, pedir la gracia de no sentirnos nosotros Titanic, ¿no? A veces uno se cree demasiado fuerte, o cree que puede contra las tormentas de esta vida y solos no podemos, ¿no? Quizás contrastando con esto, aquella escena donde San Ignacio, volviendo de Tierra Santa a Roma, toma un barco, estaba en el puerto con sus compañeros, fue a subirse a un barquito que era, digamos, dijéramos en Córdoba, un hilacha era el barquito, ¿no? Podría ser de nombre el hilacha 1, como no. Bueno, sube y los compañeros le dicen, Padre Ignacio, eso es naufragio seguro. ¿Para qué se sube ahí? Se va a hundir. Vaya, había otro barco al lado que sería una especie de Enrico C, algo más pituco. Le dije, váyase en este. Le dijeron, en este. Bueno, Ignacio le hizo caso, subió al Enrico C, llamémosle así. Pero después vieron que baja de nuevo, ¿sabes? Porque era demasiado caro, no le alcanzaba la plata. Entonces no le quedó otra que subirse y la echa uno, ¿sabes?
Bueno, él cuenta en la autobiografía que cuando está haciendo ahí la puntita de la bota de Italia allá abajo en el mar, vio las maderas del naufragio de Enrico C. Y el hilacha uno a los manotazos, pero llegó. Uno dice, ¿por qué San Ignacio cuenta esto, no? En su autobiografía, no es para darse corte, es justamente para enseñarme esto, ¿no? La fuerza no está en la barca, ¿no? Nuestra barca no es más fuerte que la tormenta. Y entonces justamente el desafío es que en nuestra fragilidad, en ese hilacha uno que es a veces nuestro corazón, animar a pedirle al Señor que sea Él quien lo conduzca. Este es el desafío, ¿no? Y esta imagen de Pedro, que le pide caminar sobre las aguas, ¿no? Le pide ir hacia Él, y el Señor le concede, ¿no? Pero dice, mientras la mirada está puesta en el Señor, las cosas van bien. Cuando quita la mirada del Señor, entra el miedo y dice, y empieza a hundirse, casi sintetiza nuestra realidad. Aún en medio de las tormentas, de dificultades, si nuestra mirada está puesta en el Señor, digamos, podemos caminar sobre las aguas, diríamos así. Cuando quitamos la mirada del Señor y empezamos a tantear la oleada o las dificultades, tenemos esta sensación tantas veces de hundirnos, ¿no? Y entonces en ese momento Pedro pega el grito, ¿no? Esto es interesante, en más de una ocasión a cada uno de nosotros quizás nos ha sucedido lo que a Pedro, ¿no? Cuando al caminar sobre las aguas, dirigiéndonos hacia el Señor, de repente nos damos cuenta de que el agua no lo sostenía y de que estaba a punto de hundirse, y como Pedro nosotros también hemos gritado, Señor, sálvame, una oración cortita, linda, fuerte, ¿no? Y entonces hemos dirigido la mirada hacia Él y Él nos ha tomado de la mano. Decía el Papa Benedicto, volvamos a dirigir siempre nuestra mirada hacia Él y démosle la mano, dejemos que su mano nos tome y entonces no nos hundiremos. Es maravilloso saber que ante la amenaza de hundirnos y ahogarnos, la mano de Jesús, la misma que aferró la de Pedro, agarrará la nuestra, de modo que la tormenta quedará transformada en una suave brisa, ¿no? Extender las manos, ¿no? Interesante esta imagen, ¿no? Estamos celebrando esta jornada de domingo de la justicia social, de alguna manera está sintetizado en eso. La justicia social es la extensión de la mano de Dios y de nosotros para todos nuestros hermanos, especialmente para los más frágiles en un tiempo, y era lo que movía mucho a subrayar esta jornada, en un tiempo donde la justicia social viene despreciada, burlada incluso, ¿no? Hasta poder llamarla aberrante e inmoral. Dos adjetivos que la verdad que es aberrante escuchar esto, casi diría, ¿no? Que la justicia social es inmoral y es aberrante, ¿no? Esto, la justicia social es la mano extendida de Dios y de la gente y del Estado para nosotros y de nosotros para nuestro vecino y en nuestra familia, ¿no? Es como que el Señor le dice a Pedro, ¿no? Extendes tu mano. Agarra a Pedro, que temeroso dudaba y hundiéndose gritaba, Señor, sálvame, ¿no? Ponernos nosotros en la piel de Pedro, ¿no? Somos gente a veces de poca fe, necesitamos vaciarnos de la orgullosa convicción de creernos capaces, autónomos, autosuficientes, ¿no? Necesitamos la mano del Señor y necesitamos las manos abiertas de nuestros hermanos, ¿no? ¿Cuántas veces la expresión es esa, no? Necesito que me des una mano, decimos entre nosotros, ¿no? La expresión es así de sencilla, así de linda, así de cierta, ¿no? Que Dios nos libre de subirnos al pedestal y que experimentemos siempre la realidad de tener necesidad y la humildad de pedir ayuda. Cuando nos sentimos limitados para la misión de papá, de maestro, de cura, en fin, cada uno es misión, decía el Papa Francisco, pero cuando sentimos el límite de nuestra misión, saber que jamás Dios pide algo para lo que no estemos capacitados. Y cuando nos parezca que nos faltan las fuerzas, no nos faltarán ciertamente las que necesitamos para pedir la fuerza. No es una opción sociológica para nosotros
ni ideológica, no es la moda de un pontificado, es una exigencia teológica la justicia social. Es reconocerse como mendigos de la ayuda, hermanos y hermanas de todos, pero especialmente de los pobres que son los predilectos del Señor. Extender las manos. Jesús escuchó el grito de Pedro, ¿no? Pidamos la gracia de nosotros escuchar el grito de los que viven en aguas turbulentas, ¿no? El grito de los pobres, el grito ahogado de los niños que no pueden venir a la luz, de los pequeños que sufren hambre, de chicos acostumbrados al estruendo de las bombas en la guerra, en lugar del alegre alboroto de los juegos. Es el grito de los ancianos descartados y abandonados. Es el grito de quienes se enfrentan a las tormentas de la vida sin una presencia amiga. Es el grito de quienes deben huir dejando la casa y la tierra sin la certeza de un destino. Tanta gente que camina buscando vida por los desiertos o en el mar o entre nosotros, buscando trabajo. Es el grito de tantos Lázaros que lloran mientras que unos pocos epulones banquetean con lo que en justicia corresponde a todos. Todos ellos son Cristo que se presenta en distintas formas, decía San Alberto Hurtado. Paciente en los enfermos, necesitado en los menesterosos, prisionero en los encarcelados, triste en los que lloran, ¿no? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, es Cristo que nos visita bajo el disfraz de pobre, ¿no? Hurtado nos recuerda que ante la dignidad humana pisoteada no nos está permitido los brazos cruzados de los indiferentes ni los brazos caídos de los fatalistas. Pidamos esta gracia, que el Señor nos ayude en este domingo con estas lecturas ciertamente fuertes que dan para seguirle rumiando, ¿no? Me acordaba, se los leo aquello tan lindo que escribe Doña Jovita, que proclama Doña Jovita, que imagínense la criolla, voy a hablar medio, no, les prometo que no la imito, porque no, va a ser un papelón, ¿eh? Pero sí el lenguaje criollo dice, hablando de esta escena del Evangelio, cuando empezó la borrasca, las nubes se amontonaron, las olas se alborotaron. Como el viento no aflojaba, la barca les corcoviaba y todos se julepearon. Desde la orilla el Señor advirtió lo que pasaba, y de mientras se acercaba, los 12 se dieron cuenta que en medio de la tormenta sobre el agua caminaba. En ese momento Pedro, que era medio atropellado, estaba tan asustado que se bajó de la lancha. Yo también hago pata ancha, quiero moverme a tu lado. Cuando entró a caminar, Pedro advirtió de repente que llegaba una creciente y el lago se encabritaba. Las rodillas le temblaban y le crujían los dientes. Al ver el susto de Pedro, Jesús le dijo, vení, sujétate aquí, vení, camina tranquilo, te alumbro con rejusilo para que llegues hasta mí. Le entró un pichón de julepe, no podía caminar, y clavado en el lugar gritaba, maestro, me hundo. Este lago es muy profundo y pa' peor no sé nadar. En ese mismo momento, con el agua embravecida, con una mano extendida, según la historia comenta, Jesús paró la tormenta, dando la tropa fruncida. Entonces les advirtió que vivan más relajados, que no sean apocaos, que siempre tendrán compañía, que aprendan a darse maña para andar por todos lados. Les dijo, viajen tranquilos, que nada les va a pasar, nunca les voy a fallar, siempre y cuando tenga fe de seguro que estaré calladito y a la par. Pedimos esta gracia también nosotros, ¿no? en este domingo, ¿no? Que frente a las tormentas de nuestra vida, confiar que el Señor nos dejará, cuando sintamos que nos hundimos, tener la humildad de pegar el grito, que es siempre signo de confianza, ¿no? Pegar el grito y confiar que el Señor nunca dejará de extender la mano y pedir que nosotros también, frente a los gritos de que al lado nuestro, de nuestros hermanos, nosotros también
al modo del Señor, extendamos la mano. Se lo pedimos con mucho cariño a nuestra Madre la Virgen, se lo pedimos a Santa Clara, esta mujer que pudiendo vivir bacanamente, diríamos así, allá en su Asís, de golpe la figura inmensa del Francisco, que también dejó todas aquellas comodidades. Clara se dejó seducir por aquel seguimiento de Cristo en pobreza, y hasta el día de hoy nos hace tanto bien. Rezamos por las clarisas, que sería una de las ramas femeninas de los franciscanos. Las clarisas particularmente son de vida contemplativa, ¿no? Viven en el monasterio rezando, ¿no? Allí donde rezaba también Santa Clara, es patrona de la televisión, ¿se acuerdan? Se da el premio Santa Clara, ¿no? Uno dice, ¿qué tendrá que ver? Y es que porque cuando Francisco muere, ella no pudo ir al velorio y al sepelio, ¿eh? Pero Dios le concedió la gracia de verlo en la pared de su claustro. Dios le puso en la pantalla un milagro, pudo ver el entierro de Francisco en la pared de su cuarto. Por eso es patrona de la televisión, porque es como que Dios le puso la televisión en su cuarto. Por eso es patrona de los medios de la televisión. Rezamos también por el papá de Messi, que ha fallecido, y por Messi y su familia, que bueno, que el Señor los consuele y dé fuerza en estos días, ¿no? Se lo pedimos a la Virgen, que así sea.